Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Vamos a dar inicio con esta masterclass que he nombrado Conecta tu app de Excel o Conecta tu app de Excel con Access. Mucho se habla y mucho se especula sobre que si Excel es o no es una base de datos. Creo que lo he repetido y lo he comentado a lo largo de muchos videos, a lo largo de muchas clases. Particularmente no creo que, pues sí creo obviamente que Excel no es una base de datos como tal, pero siempre lo he dicho que Excel se presta para que la podamos utilizar de esa manera si sabemos darle un uso adecuado, si sabemos tener cuidado con ciertas cosas. Podemos llevar un buen control en una hoja de Excel que pueda hacerla de base de datos, pero también he comentado en reiteradas ocasiones que son muchas las limitaciones que tenemos si queremos trabajar con una hoja de datos o con una hoja de datos de Excel para manipular datos, debido a que, pues como es una hoja de cálculo, carece de muchas cosas que una propia base de datos o una tabla como tal de una base de datos, pues tiene, ¿verdad? Una de ellas y la principal, creo yo, el mayor inconveniente es que pues en Excel podemos capturar en una celda cualquier tipo de dato, ¿verdad? Sin tener ningún problema. Claro, existe la validación de datos con la cual podemos limitar el, el, eh, podemos limitar lo que capturamos en cada una de las celdas, pero la verdad es que no es algo como que sea muy práctico de hacerlo, ¿verdad? Requiere de mucho, de tener mucho cuidado, de saber planear bien con anticipación las cosas y todo lo demás. Entonces decía, esa es una de las principales desventajas. ¿Por qué? Porque en Access tenemos como tal, obviamente al ser una base de datos o un motor de base de datos, tenemos las tablas, se crean las tablas que vayamos a necesitar para nuestra aplicación. Cada una de las tablas obviamente lleva sus campos o columnas, que en este caso en Excel son las columnas, ¿verdad? Pero adicional a ello, cada columna tiene ciertas propiedades dependiendo del tipo de dato que se le defina, ¿verdad? Si es un tipo de dato de texto, pues tiene sus propiedades. Si es un tipo de dato numérico, tendrá algunas propiedades adicionales o algunas propiedades diferentes. Tenemos la posibilidad también de poder marcar que ese campo o que esa columna sea requerido. Por lo tanto, mientras no capturemos un dato ahí y mientras no sea un dato válido para esa columna, ¿verdad? No vamos a poder guardar ese registro en esa tabla, cosa que en Excel, obviamente, pues, no, como decía, se puede hacer con validación de datos, pero la verdad es que sería un tema muy engorroso hacerlo de esa manera en Excel. Entonces, pero ¿a qué voy con todo esto? Voy a que en esta masterclass te voy a enseñar o te voy a mostrar cómo he desarrollado esta clase utilizando, como lo decía en la publicación, en la publicidad, eh, utilizando una función definida por el usuario o una UDF o una función personalizada que he desarrollado, ¿verdad? Con la cual únicamente con esa función, con hacer un llamado a esa función, no vamos a tener que hacer absolutamente nada más. Podemos hacer algo más, dependiendo del control que querramos tener sobre los datos, pero bastará con hacer una función a esa llamada, perdón, a esa función, hacerle una llamada e indicarle cuál es la acción que queremos hacer. Si queremos guardar el registro activo, si lo queremos borrar, ¿verdad? El crear uno nuevo, pues no tiene mucho que ver con esta función. Realmente lo único que hace es limpiar los campos del formulario, ¿verdad? Pero el guardarlos o el modificarlos o el borrar los registros, el navegar, porque la misma función nos va a permitir o nos va a servir también para movernos entre registros. Por ejemplo, si tenemos una tabla que tiene 100 registros, cuando abramos el formulario vamos a estar posicionado en el primer registro y nos podemos ir deslizando al siguiente registro, al siguiente registro, al siguiente registro o hasta el último registro, hasta el primer registro, una barra de navegación para movernos entre registros, ¿verdad? Todo eso lo vamos a hacer a través de esta función que he desarrollado. Entonces, va a ser relativamente sencillo el que podamos
el que podamos trabajar con esta función, pero hay varias cosas que me gustaría mostrarte cómo podemos sacarle mayor provecho a esta interacción o a esta conexión que vamos a realizar entre Excel y Access. Vamos a ver varias cosas que si las consideramos siempre, si consideramos siempre esos puntos, ¿verdad? Creo que no vamos a tener mayor problema en poder trabajar con nuestro archivo de Excel, con nuestras macros, con nuestros formularios y que en una base de datos de Access tengamos nuestras tablas. Una de las otras ventajas es que no necesitas o no necesitamos tener instalado Access en nuestra computadora. En mi caso, yo sí lo tengo, pero si tú no lo tienes, porque a lo mejor tienes una versión de Office que no incluye Access, no deberías de tener ningún problema porque el motor de base de datos también viene instalado cuando se instala Office y cuando se instalan algunas librerías y todo lo demás. El motor o los archivos necesarios, las referencias, las librerías necesarias vienen incluidas, entonces por lo tanto no debería de haber mayor problema para poder acceder o para poder de cierta forma trabajar con un archivo de Access al cual únicamente nos vamos a conectar. El que no tengas Access, las limitantes pudiera ser obviamente que no vas a poder entrar a ver su entorno gráfico para crear las tablas, no vas a poder tener un entorno gráfico para modificar las tablas o aprovecharte de su entorno para hacer algunas consultas, qué sé yo, ¿verdad? Pero vamos a trabajar la forma en la que vamos a ver los ejemplos y cómo vamos a crear un par de tablas. Voy a decirte también, si no tienes el entorno gráfico de Access instalado o la propia aplicación de Access, pues también te voy a decir cómo te voy a poner ahí una manera de cómo podemos crear la tabla y cómo podemos crear esa conexión que hay con Access. En caso de que por alguna razón no te funcionara, pues buscaríamos de qué manera hacerlo, ¿no? Pero de entrada no deberías de tener ningún problema para poder trabajar de esta manera. Entonces, acompáñame al editor de código. Ahí puse el texto más o menos que publiqué, donde vienen las ventajas, las desventajas, qué es lo que vamos a hacer y qué provecho vamos a sacar en esta masterclass. Acompáñame para que vayamos iniciando ya en esta parte en la cual vamos a ir paso a paso a lo largo de estas 4 horas que he planeado para esta masterclass. Seguramente casi estoy 100% seguro de que esto va a ser un poco más allá de 4 horas, pero no tengo ningún problema. No te preocupes, si en 4 horas no terminamos, vamos a continuar hasta que terminemos. Por lo tanto, acompáñame a ver ahora sí ya de lleno la clase, la primera clase. Y gracias por acompañarme hasta aquí en esta pequeña introducción. Y vayamos allá ahora sí a nuestra primer clase. Vayamos a ver esa parte de cómo vamos a poder, ir viendo punto por punto hasta que logremos hacer la parte que nos trajo hasta acá el día de hoy. Ok, voy a ir al editor de código. Y tengo por aquí algunos objetos ya creados, mientras no los voy a dejar, los voy a poner ahí un poquito ocultos. Me interesa primero, aquí tengo un módulo, he creado un módulo para no andar navegando de un lado a otro. He puesto aquí los datos que vamos a necesitar y he puesto aquí las ventajas, las desventajas, lo que vamos a necesitar para poder trabajar en esta masterclass. Dice, crea tus formularios en Excel, conéctalos con su tabla en Access y de manera sencilla, utilizando una función definida por el usuario o una UDF, como mencionaba, realiza lo necesario, alta, baja, modificación, en cada uno de los registros. Olvídate de alojar tus datos en Excel. No me hagas mucho caso aquí eso. Si tú te sientes más cómodo trabajando con los datos en Excel, no hay ningún problema, pero pues entiéndeme, es parte de la publicidad, ¿no? Se trata de hacer conciencia, ¿verdad? Y de hacer a las personas que vean esa parte también, ¿no? No tanto como que obligarlos o decirles, ¿sabes qué? Excel no sirve,
simplemente es una opción más, es una buena opción, particularmente si a mí me preguntaran, yo les diría, ¿sabes qué? Utiliza siempre una base de datos de Access, porque a la larga va a ser mucho más fácil y vas a tener menos problemas. La realidad es que en Excel, y por lo que mucha gente se centra siempre en hacer todo en Excel, es porque tienes la ventaja de irte a la hoja donde tienes los datos, seleccionar un rango de celdas, copiarlos, luego irte a otra hoja y pegarlos. Obviamente con Access no ocurre de esa manera, ni con ningún gestor de base de datos, ¿verdad? O sea, hay que hacer una consulta para extraer ciertos datos, hay que hacer ciertas cosas. Entonces, sí es más trabajo en ocasiones, ¿verdad? Pero pues la realidad es que tienes mucho mayor control sobre los datos están mejor organizados, los datos están mejor validados, no tienes que hacer tanto trabajo a la hora de programar porque hay ciertas cosas que ya están implícitas dentro de las mismas tablas, dentro de la misma definición de campos o de columnas, en esas propiedades que cada uno de los campos tiene, ¿verdad? Ahí te vas adelantando ya mucho a futuros dolores de cabeza cuando no encuentres qué hacer, ¿verdad? Básicamente el mismo motor de base de datos te da, te marca, te señala, te indica los errores y por qué no puede guardar un registro, porque le hace falta, porque no puede quedar vacío este campo, porque este campo está duplicado, porque estás tratando de capturar un texto en un campo numérico, porque una fecha no es válida. Entonces, todas esas cosas que parecen muy sencillas son elementales y son de verdad que te ayudan y te agilizan mucho el trabajo a la larga del tiempo. Entonces, eh, rompe con los límites. ¿Por qué rompe con los límites? Bueno, Excel tiene 1 millón y cacho de filas, ¿verdad? Si tienes la versión, si mal no recuerdo, del 2007 en adelante. Y quizá a lo mejor nunca lo vayas a llegar a ese límite o a lo mejor sí, pero independientemente de que llegues o no, ya el simple hecho de tener, no sé, 100,000 o 200,000 registros, pues ya de entrada ya vas a tener un poquito de problema ahí a la hora de recalcular los datos, ¿no? Entonces, otra de las ventajas es eso, que en Access vamos a poder manipular los datos de una manera mucho más rápido. Obviamente también lo ideal es aquí es aprender en la medida de lo posible a realizar las consultas con Transact SQL, porque de esa manera no vas a tener que traer todos los miles o cientos de miles de datos que tengas en tu tabla, sino que vas a hacer una consulta parametrizada, una consulta con un rango de fechas, una consulta que cumpla un criterio, 2 criterios, 3 criterios. Entonces, no vas a necesitar tener todos los datos en tu hoja de Excel, simplemente los que necesites en ese momento. Entonces, son muchas las ventajas que tenemos al conectar nuestro archivo de Excel con nuestro archivo de Access. Entonces, ¿qué incluye esta masterclass? Dice, incluye todo el código fuente. ¿Y qué vamos a necesitar? Ok, el código fuente ya está. No vamos a escribir código fuente porque el código fuente ya está. Por eso es una masterclass en la cual vamos a hablar de un tema específico, vamos a explicarlo, ¿verdad? No me llevaría 4 horas escribir el código y explicar al mismo tiempo. Por eso es que la parte esta ya está escrita, la voy a mostrar, te la voy a enseñar cómo funciona, ¿verdad? Cómo es que hace el trabajo que vamos a ver para que puedas, obviamente, comprender un poco, ¿verdad? La forma en la que he desarrollado esta clase y la que he desarrollado este ejemplo. ¿Qué vas a necesitar? Porque ya tenemos todo el código, vamos a necesitar crear las tablas en Access, en el entorno de desarrollo de Access. Vamos a importar el formulario plantilla. ¿Cuál es el formulario plantilla? Pues el formulario plantilla es el que ya tiene todo el código. Es básicamente como si fuera un templete también de Excel o como si fuera una hoja que ya tiene todo lo que necesita, simplemente nomás para llenar los datos. Y lo único que vamos a necesitar agregarle a ese formulario, pues solamente va a ser crear los campos, crear el cuadro de texto, crear la etiqueta, crear, no sé, el cuadro combinado. Los datos que necesitemos únicamente los tenemos que crear y seguir un par de requisitos, ¿verdad? Para que podamos automáticamente ya tener nuestro formulario funcionando. Hago la aclaración. Siempre digo esta parte siempre la digo, cuando yo digo que vas a tener formularios listos para trabajar y que puedes empezar en ese momento a capturar información y todo, no estoy echando mentira, es la verdad. La realidad es que puedes capturar datos, puedes tener una hoja de contactos, de clientes, de entradas, de salidas, y en el momento puedes empezar a hacerlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que es una captura o son formularios básicos de alta, baja y modificación,
¿verdad? O sea, si tú quieres hacer un punto de venta, pues obviamente tienes que trabajar mucho más. Esta parte te va a servir para una parte, te va a servir para la hora de guardar los datos, esa función te puede servir a la hora de guardar los datos, qué sé yo, pero la realidad es que esta función en realidad funciona y en realidad sirve, ¿verdad? Para lo cual la he anunciado o como la he anunciado para esta masterclass. Entonces, vas a necesitar únicamente crear esos campos. Además, el código fuente valida el código que ya está preparado, el código que incluye el archivo que también te voy a dejar en la descripción del video, o te voy a hacer llegar a través de un correo electrónico, el correo electrónico con el que te suscribiste a esta masterclass, te lo voy a hacer llegar también ahí. Ese archivo incluye el código para crear, perdón, incluye valida que el archivo de Access exista, o sea, que la base de datos antes de abrir un formulario y que ya quieras guardar o capturar información, pues la realidad es que me he tomado el tiempo para detallarlo bien y estructurarlo bien y dejártelo bien limpiecito para que esa parte se valide, ¿no? O sea, que si tú pones una ruta de un archivo, a ver, esta es la base de datos que voy a utilizar, pues realmente que esa base de datos exista, que la tabla que estás diciéndole que con la que va a trabajar ese formulario en Access exista, que el campo exista en la tabla, que haya una conexión establecida con la base de datos, que el formulario y la tabla estén conectados, que no se dupliquen los datos, que los datos capturados sean válidos. Todo eso lo vas a poder capturar y la realidad es que esto es parte del dolor de cabeza que siempre, los dolores de cabeza que se presentan o que tenemos siempre a la hora de que estamos desarrollando una aplicación, un sistema, un programa, como tú le quieras llamar. La verdad es que regularmente cuando hablamos de crear un archivo para captura o para guardar datos o para formularios, para macros, muchos me dicen, quiero hacer una macro para inventario. O sea, muchas personas le llaman macro, ¿verdad? A tener no una macro, sino tener un sistema completo para gestión de datos, para gestión de inventario, todo lo demás. Y la realidad es que esa parte no es algo sencillo, o sea, te lleva días, semanas, te puede llevar meses, ¿verdad? Terminar un trabajo así de complicado, pudiera decirlo de esa manera. Entonces, lo que la masterclass y el archivo incluye ya el código, incluye varias funciones. Además, dice que el formulario o la plantilla ya tiene definidos. Obviamente, esta parte ya está definida. Tú la puedes cambiar, obviamente. La idea es, yo te voy a mostrar el código, vas a tener el código ahí. Si tú lo quieres utilizar como está, si tú le quieres hacer modificaciones, pues eso cada quien lo va a decidir, ¿no? El formulario tiene ya un diseño que es únicamente una presentación, la muestra, pero por demás está decirlo que obviamente tú lo puedes modificar y lo puedes adecuar a lo que tú necesites, ¿no? El formulario incluye de manera ya predeterminada los botones básicos que son para agregar un registro nuevo, para guardar los datos de un registro ya sea existente o uno nuevo, ¿verdad? El guardar incluye el que cuando hagas un registro nuevo y captures datos, le das guardar, pues se guarda como uno nuevo y cuando es un registro existente, pues entonces lo modifica, ¿no? Guarda los cambios que se hayan hecho. El de borrar, pues borra el registro, incluye una barra de navegación, como mencionaba hace rato, para desplazarse entre los diferentes registros que tenga la base de datos o la tabla en este caso. Incluye un buscador también, ese buscador es un buscador básico, es un buscador sencillo que únicamente tú lo puedes definir, lo vas a poder definir de cierta forma en la configuración o en una configuración que vamos a tener allá en una tabla o en una hoja. Ahí tú lo vas a poder definir, pero realmente va a ser este formulario, perdón, este buscador básico únicamente va a buscar en un campo. ¿Ok? O sea, vamos a poner el ejemplo de contactos. Puede buscar en el nombre, puede buscar en el apellido o puede buscar en el correo electrónico, pero siempre tú tendrás que indicarle en qué campo lo quieres hacer y va a ser de manera muy básica el crear esa configuración. Entonces, además, ¿qué incluye este archivo? Unas UDFs incluidas para mostrar los datos de Access en Excel, o sea, la información que tengas en la tabla, allá en la base de datos de Access, la vamos a poder mostrar en una hoja de Excel y te voy a enseñar cómo hacerlo.
El validar los tipos de datos, el validar los campos requeridos, ¿verdad? El validar si una hoja existe. Para este caso no necesitamos validar tipos de datos o validar campos requeridos. Digo que no los necesitamos porque esto lo podemos ya controlar con las propiedades de cada uno de los campos, hablando de una tabla de Access, pero pues si por alguna razón quisieras también controlarlo, ¿verdad? Antes de que los datos se guarden, pues también te voy a poner el ejemplo de cómo lo puedes utilizar. Y esto obviamente pues lo puedes utilizar también en cualquier otro proyecto que tengas, ¿no? Validar si una hoja de Excel existe, pues también lo ideal sería que cada vez que vayamos a hacer un cálculo, ¿verdad? O que vayamos a validar alguna información en Excel, pues nos aseguremos para no tener ese error de que la hoja no existe o subíndice fuera de intervalo o de rango, ¿no? El error 9, si mal no recuerdo, en tiempo de ejecución, ¿verdad? Pues primero asegurarnos que una hoja exista. Si la hoja existe, entonces ya procedemos en este caso, ya sea a copiar, a seleccionar, a escribir, a lo que tú quieras hacer con esa hoja. Efectos de botones en comando, pues simplemente es el efecto que cuando te posicionas encima de un botón de comando o de una imagen, ¿verdad? Se haga un relieve y cuando le hagas clic, pues también tome el efecto de que se hunde, pero te lo incluyo porque adicional, aparte de que pues viene incluido en el ejemplo, lo puedes utilizar también en tus otros proyectos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar una base de datos de Access? Pues obviamente está como al no tener los datos, todos los datos en el archivo de Excel, hablemos de una base de datos que tenga 100,000 registros, pues digo, no sé si a lo mejor pueda tener, dependiendo de la cantidad de columnas, puede que tenga unos 20, 30 o 15 megas, no sé, ¿verdad? Entonces, obviamente esa parte hace un poco más lento el funcionamiento del archivo de Excel. Al tener todos estos datos en Access, pues tu archivo de Excel obviamente va a estar mucho más ligero, únicamente va a contener el código y únicamente va a contener los formularios y aquellas hojas, ¿verdad? En teoría, a lo mejor una hoja por cada tabla que tengas en tu base de datos de Access, a lo mejor la vas a tener también en Excel, pero esas hojas van a funcionar no sé, como un espejo si en algún momento lo requieres, ¿verdad? De traerte la información de tu tabla y depositarla en tu hoja de Excel, pero a la hora de guardar, de cerrar el archivo, que esas hojas se limpien y se queden vacías para que tu archivo se siga quedando ligero, ¿verdad? Y para que su tamaño no se incremente y pues sea mucho más rápido trabajar con ese archivo. Adiós a los dolores de cabeza de la última fila. Esto es algo que muchas veces muchas personas, ¿verdad? No saben cómo trabajar con la última fila, encontrar la última fila para sumarle uno y después empezar a guardar los datos a partir de ahí de la última fila. Eso es algo que no necesitamos con Access. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tú creas un registro nuevo, automáticamente el motor de base de datos lo guarda, obviamente, pues en la siguiente fila, no en la siguiente fila disponible, ¿no? Porque no hay filas disponibles como tal, sino mejor dicho, lo agrega como una fila nueva, ¿verdad? Entonces en Excel esa parte no existe porque Excel ya tiene definida el total de filas dependiendo de la versión, entonces hay que saber, ¿verdad? Cuál es la parte cuál es la siguiente fila disponible y entonces ahí podemos ver que esas cosas nos indican, ¿verdad? O nos dan la pauta para pensar o para creer que pues Excel realmente no es una base de datos. Entonces, con Access no vamos a tener ese problema. Todos tus datos en Access sería lo ideal. Define un tipo de dato para cada campo, ya lo mencionábamos, obliga a la captura de un campo requerido, crea índices en las tablas, evita registros duplicados, almacena millones de registros sin problemas, visualiza cuando quieras tus datos en Excel y más. Ok, entonces vamos a ir a ver esta parte, ¿verdad? Vamos a ver qué es ahora sí lo que compone toda esta parte y estoy yendo paso a paso y estoy explicando porque la verdad sí me gustaría que quedara muy claro. De cualquier manera, si hubiera alguna duda, recuerda que ahí en el correo de bienvenida, por ahí van las instrucciones en caso de que tengas una duda, qué es lo que tienes que hacer para que podamos responder o que podamos, si tienes comentarios para enviarnos o dudas o preguntas, ahí viene la manera en que lo tienes que hacer para que te podamos dar una respuesta. Pero de igual manera, voy yendo despacio y voy siendo muy detallado y a mucha profundidad
para que no queden dudas de lo que vamos a ver y de lo que incluye esta clase, para que te quede muy, muy claro qué necesitamos hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué incluye? Pues ya sabemos, incluye el acceso vitalicio, puedes acceder a estas clases, a estos videos, las veces que tú quieras, mientras no nos tumben la plataforma en la que esté alojado, ¿verdad? Pues vamos a seguir ahí. Si en algún momento, por alguna razón, no hay acceso en esa plataforma, ya veremos la manera de hospedarlos en otra plataforma y enviarte los accesos de nueva cuenta. 4 horas de video con explicación del método utilizado, las funciones, el código, la explicación rápida de cómo crear una tabla en Access si nunca has trabajado con Access, si nunca has creado una tabla en Access y crees que eso te va a detener un poco, pues vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo crear un par de tablas que la verdad, no digo que no tenga ciencia, obviamente sí hay que saber cómo crear una tabla, ¿verdad? Hay que saber el tipo de dato que vamos a utilizar, hay que saber qué largo va a tener el campo en caso de que sea de texto, porque todo eso influye a la larga, pero pues vamos a hacer unas cosas sencillas, no vamos a entrar en cuestiones de relaciones, ¿verdad? En cuestiones de base de datos, las relaciones entre tablas son importantísimas, pero pues aquí vamos a ver un par de tablas, vamos a ver un par de ejemplos, por si no tienes conocimiento, ¿verdad? De cómo crear una tabla de datos, una tabla en una base de datos de Access, lo vamos a ver también de manera rápida. Aclaración, no es un curso regularmente los cursos que ofertamos son cursos de 12 horas. Esto no es un curso, es una clase de 4 horas, perdón. Y como decía, no necesitas tener Access instalado. En caso de que no tengas Access y necesitas crear las tablas para tus ejercicios, pues vamos a ver un par de ejemplos con código, cómo podemos crear esas tablas, que obviamente es mucho más fácil utilizar la interfaz gráfica de Access, pero si no tienes acceso a la interfaz gráfica, porque no lo tienes instalado, vamos a ver también cómo lo podemos hacer. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Pues de entrada vamos a necesitar habilitar la referencia a la librería Microsoft ActiveX Data Object Library, que no es otra cosa nada más que la librería de ADO o la librería de ADO, para trabajar con ella y poder conectar nuestros datos, nuestro archivo de Excel con una base de datos de Access, ¿ok? En caso de ser necesario, que no tengas por alguna razón, como decía, si no tienes esta librería, hay que instalarla. Aquí viene la ruta en la cual puedes descargar, instalar, ahí vienen todas las instrucciones en la página de Microsoft y todo lo demás, ¿no? Y información adicional sobre las conexiones, que vamos a ver ahorita la conexión que utilizamos y aquí vamos a ver, en esta página también te dejo, en esta página vienen todas las conexiones habidas y por haber que puedes utilizar para conectarte no solamente a Access, sino a cualquier base de datos que quieras utilizar, ¿verdad? A un propio archivo de Excel, a un archivo de texto, al correo electrónico. O sea, aquí en esta página vas a encontrar todas las conexiones existentes, habidas y por haber para que puedas gestionar tus datos. Entonces, vayamos allá, voy a ir, tengo un formulario de muestra, aquí lo voy a abrir y voy a enseñarte, voy a mostrarte que mira, acá, aquí en la hoja en el libro, únicamente tengo visibles 3 hojas. Tengo la hoja inicio, tengo la hoja objetos y tengo la hoja conexión. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar para qué sirve cada una de ellas. Y como puedes ver, acá tengo inicio, conexión, objetos y tengo otra hoja que se llama estado civil. Esta hoja la tengo oculta, ¿verdad? Por eso no se mira ya, pero no le hagas mucho caso, simplemente es una hoja más, pero por si te preguntas para qué sirve o qué es, no hay ningún problema. Es más, la voy a eliminar. La voy a eliminar, no la necesito. Ok, entonces voy a tener únicamente visibles las mismas hojas que tengo acá en el editor de código. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Ok, tengo este formulario que se llama Mis Finanzas, tengo los módulos, como había dicho, no te voy a mostrar todavía lo demás. Tengo aquí este módulo, este formulario, que lo voy a abrir. Dame un segundo nada más. Lo voy a abrir y aquí lo tengo. Es un formulario que puedes ver, era lo que te decía hace un rato. Tengo aquí un icono para crear un registro nuevo. Mira ahí cómo aparece la etiquetita es amarilla. Y date cuenta también que cuando me posiciono encima del botón,
se pone un relieve, esa es la función o la UDF para los efectos de los botones. Cuando le hago clic, si yo hago clic ahí, date cuenta cómo se hunde y si yo me muevo, pues se vuelve a levantar, ¿no? Automáticamente cuando lo suelto, se vuelve otra vez a quitar y ve cómo ya se creó un registro nuevo, o sea, se borraron los datos que tengo ahí visibles. Ahora, de igual manera, tengo otro botón, otro icono u otro comando que tengo aquí, que me sirve, es como esta palomita verde o que esta palomita que es como el check. Esta me sirve para guardar los datos que tengo visibles en el formulario, ya sea, por ejemplo, si yo tengo aquí en esta descripción que dice pago semanal, nómina 45, ese es el valor que tiene el registro número 1. Mira, me voy a desplazar al registro número 2. Registro número 2 son los únicos que tengo. Acá de este lado, tengo, acá por donde tengo el apuntador, tengo un texto que dice 2 de 2. Si yo me posiciono en el otro, me dice 1 de 2. O sea que ese me muestra el registro en el que me encuentro, en el registro actual del total de registros, ¿ok? Si yo le doy, si yo, por ejemplo, me voy al primero, y aquí donde dice nómina 45, le voy a poner del 2021, y voy a guardar los datos. Mira cómo me aparece acá, los datos han sido guardados. Esto que aparece acá abajo cuando le hago clic, este mensaje y este icono que aparece, es otra función que también va, no es necesaria para guardar los datos y demás, pero es una función extra que te estoy dejando también aquí incluida de regalo adicional a ello para que la revises, la estudies. Esa función la utilizo en varios de los cursos, en uno de ellos, en el curso de desarrolla aplicaciones profesionales con Excel y VBA, y es una función muy interesante porque te va a servir para que en lugar de que te aparezca un MSG Box que le tengas que dar clic, pues ahí únicamente te aparece por cierto tiempo, tú le dices cuánto tiempo quieres que aparece y automáticamente se quita después de pasado el tiempo. Entonces, yo le doy aquí nómina 45 del 2021, me voy al siguiente registro, y si me regreso, perdón, me puse en el último, del 2021, le doy guardar, y si yo me voy de nueva cuenta a ese registro, ya se me guardaron los datos. Entonces, de manera muy rápida, puedo yo tener la actualización de los datos. Puedo borrar también el registro activo, en este caso el ID número 3, lo puedo borrar y automáticamente cuando lo borro me desplaza hasta el primer registro y ya me muestra únicamente los registros que tengo. Otra vez me dice que tengo 2, hace rato tenía 3, ¿verdad? Y de la misma manera, yo tengo aquí, como decía, me desplazo al primer registro, al registro anterior, al registro siguiente o al último registro, ¿verdad? Ahora, aquí tengo el cuadro para buscar, el buscador, como decía, por ejemplo, yo aquí tengo pago semanal, nómina 41 2021, acá tengo desayuno, voy a crear uno nuevo, no necesito poner el ID, para empezar, no me deja escribir, el campo está bloqueado, porque el ID es un número, es un dato autonumérico que se genera en Access. Automáticamente cuando creo un registro, ese campo se crea automáticamente, ese valor se crea automáticamente. Después de que guardemos el dato, ¿verdad? Automáticamente se va a poner aquí el ID que le corresponde. Entonces, la fecha no la tengo por defecto, también la puedes poner para que se ponga por defecto, pero no la tengo por defecto. Voy a poner aquí 1 de octubre del 2021. En el tipo le voy a poner el 0. En la descripción le voy a poner pago de transporte y le voy a poner 50. Voy a guardar los datos, ya se guardaron, me aparece aquí el dato de que se guardó y mira cómo acá me dice, ya me dio el número del ID. Ahora, ¿qué pasa si aquí en el tipo, este tipo es un tipo, el 0 significa una salida, o sea, un gasto, y el 1 significa una entrada, ¿verdad? Si yo trato de poner acá una letra,
y le doy clic en guardar, mira cómo dice, ocurrió error, el tipo no coinciden los tipos, ¿verdad? Ahora, ese dato, ese error que está ahí, no es un error que yo haya programado para que me aparezca, ni está personalizado por mí. Simplemente yo lo estoy presentando ahí en esa barra o en ese mensaje que me aparece, pero en realidad ese error te lo regresa el motor de la base de datos. O sea, yo simplemente intento guardar el dato como lo hago con cualquier otro registro, pero al yo tratar de guardar un dato del tipo texto en un campo que es del tipo numérico, automáticamente el motor de base de datos genera un error. Entonces yo ese error lo puedo atrapar o lo voy a cachar a través de la función y lo voy a mostrar aquí. Entonces, como decía, yo intento guardarlo y no lo guarda. Entonces, si yo me desplazo al siguiente registro, ya me marcó un error aquí y me va a sacar. Ok, voy a volver a entrar. Si yo regreso acá, mira cómo no me aparece la S porque realmente nunca se guardó, ¿verdad? Entonces, como no se puede guardar, no vas a poder avanzar. No es que no puedas avanzar, sí puedes avanzar al siguiente registro, pero la realidad es que el dato no se va a guardar, ¿no? O sea, el dato se va a quedar ahí, aunque tú le pongas una S, no se va a guardar hasta que le des en el botón de guardar y te diga que los datos fueron guardados, es porque realmente se guardaron, ¿verdad? Entonces, es como decía, mientras nosotros, si tratamos de capturar un dato en un campo que no corresponda al tipo, pues no vamos a poder guardarlo como tal. El dato puede existir, pero si tú lo quieres modificar, no lo vas a poder guardar esos cambios. Si el dato es nuevo, no lo vas a poder guardar hasta que no pongas los datos correctos. ¿De acuerdo? Entonces, decía, aquí tengo dos registros. Tengo el ID, bueno, tengo el ID 1, el ID 2 y el ID 4. Tengo tres registros. Acá tengo transporte, desayuno y nómina. Me voy a desplazar al último y aquí voy a poner nómina y voy a darle buscar y aquí ya me mandó, ¿verdad? Al registro que incluye eso. Ahora, te decía, el buscador es un buscador sencillo en el sentido de que te va a mostrar o te va a llevar al primero que encuentres, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que hace este buscador, es muy útil, pero obviamente tiene sus limitaciones en el sentido de que no es que no se pueda hacer más o no lo puedas modificar para hacer más. Sí se puede, ¿ok? Pero en la parte que incluye esta masterclass es únicamente hasta ahí, encontrar el registro y mostrártelo ahí como tal. Ya si tú quieres ahondar un poco más en esa parte, ahorita te voy a llevar a la parte en la que hace la búsqueda y cómo lo puedes configurar. Ok, entonces, adicional a ello, bueno, el formulario, como este formulario, tú vas a poder hacer cualquier formulario. Tu formulario puede tener 10, 20, 30 campos para capturar datos, información de tus clientes, la información de la empresa, la información de contacto, la información financiera, la información no sé, lo que tú quieras, puedes tener 20, 30, 50 campos y no vas a tener ningún problema, simplemente tú tienes que definir esa parte. Ahora, ¿dónde viene lo interesante aquí? Bueno, aquí únicamente estamos viendo la parte en la cómo funciona este formulario, ¿no? O sea, podemos capturar, podemos guardar, podemos agregar, podemos borrar, podemos buscar, nos podemos posicionar, ¿verdad? En cada uno de los registros, nos podemos estar moviendo a cada uno de los registros sin ningún problema. Y esa parte creo que es interesante en el sentido de que, como decía, únicamente tenemos que traer una plantilla nueva del formulario, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer simplemente es crear una tabla. Entonces, voy a ir a la siguiente parte en la que te quiero mostrar. Vamos a hacer, te voy a mostrar cómo funciona este formulario y después de eso, o sea, cómo es que se conecta, cómo es que se enlaza con la tabla y después de eso vamos a hacer un ejemplo o vamos a hacer la parte de importar un formulario nuevo, crear la tabla, conectarlo, cómo lo vamos a conectar, que te vas a dar cuenta que es relativamente sencillo, ¿verdad? He llevado esa parte hasta eso en el que sea muy sencillo para que realmente te interese la parte esta y obviamente esta es una idea propia, esa es una idea que hace mucho tiempo yo la utilizo, pero que al compartirla en esta masterclass, pues espero que tú no te quedes únicamente con eso. Como siempre digo, lo ideal sería que tú buscaras, ¿verdad? Una manera más allá todavía de sacarle un poco más de provecho y decir, aquí le puedo agregar esto, aquí puedo seguirle con esto. Y siempre va a haber
algo más que puedes adicionarle para que el trabajo sea todavía relativamente mucho más fácil y que tengas mucho mejor control todavía sobre las cosas que estás haciendo. ¿De acuerdo? Y recuerda, el hecho de que tengas muchas funciones que vamos a ver ahorita, que hasta para traer específicamente un dato de una celda es una función, es porque la realidad las funciones nos ahorran muchísimo tiempo y si en algún momento queremos hacer una modificación, ¿verdad? Pues simplemente tenemos que ir a modificar esa función y esa función se va a encargar de solucionar ya todos los problemas, ¿verdad? En lugar de escribir en un formulario, si yo quiero mostrar, por ejemplo, el nombre de usuario en todos los formularios, el nombre de usuario que está conectado, en lugar de escribir en cada uno que se conecta a la celda A1 de la hoja usuarios, pues si de repente cambias esa ubicación del usuario, ahora ya no se llama la hoja usuario, se llama configuración, pues vas a tener que entrar a cada uno de los formularios y si tienes 20, 30 vas a entrar a cada uno de ellos. Si lo haces mediante una función, esa función funciona como un puente, ¿verdad? Entonces haces la modificación en la función nada más y la función, la que utilizas en todos los formularios, pues automáticamente se va a actualizar, ¿no? Entonces por eso es la idea de utilizar funciones personalizadas y si miras muchas que están incluidas en este ejemplo, no te espantes, puedes estudiar detenidamente el funcionamiento de cada una y sé que le vas a poder sacar mucho provecho. Entonces, voy a mostrarte cómo es que tengo conectado o enlazado este formulario para que veamos, pues, para que entendamos un poco el funcionamiento y después vayamos a ver los otros ejemplos. Entonces, acompáñame, voy a irme acá y de primera instancia me voy a ir a la hoja conexión, ¿ok? Tengo una hoja que se llama conexión porque simplemente es una hoja en la cual yo voy a guardar algunos datos, ¿de acuerdo? Ok, en esta hoja tengo la ruta del archivo de Access, ¿verdad? Se llama datos.mdb. ¿Por qué .mdb y por qué no .accdb? Que es la extensión de las bases de datos de Access de una versión más reciente. No recuerdo si a partir de la 2007 o la 2010, ¿verdad? Porque en cuestiones de conectarse de la librería que se utiliza para conectarse con la base de datos y poder gestionar este record set a través de una conexión utilizando la librería IDO, está comprobado, según leí, que aquellos archivos, los de la extensión accdb, por el modo de encriptación que manejan, generan un error y no se puede establecer la conexión. Entonces, por eso es que utilizo un archivo de Access con la extensión MDB, que es la extensión, que si mal no recuerdo, esa extensión era hasta el 97, pero creo que todavía tiene una compatibilidad con el 97, 2000 o hasta el 2003, algo así. Entonces, por eso es que la extensión es MDB, ¿ok? Entonces, únicamente tengo aquí eso, tengo la ruta y tengo la contraseña de apertura en caso de que la base de datos tú le quieras poner una contraseña, ¿verdad? Es necesario seguir unos cuantos pasos para poner ese password y la contraseña pues también la gestiona la conexión. Ahorita vamos a ver, toda esa parte está considerada en las funciones que he incluido, ¿verdad? Si el archivo tiene contraseña, pero tú no lo defines aquí, o la contraseña que defines aquí o que escribes aquí no es la correcta, pues simplemente el motor de base de datos también te va a decir que no se puede establecer la conexión y va a ocurrir un error y no va a poder continuar o no vas a poder utilizar ese archivo, ¿verdad? A través de la conexión con Excel hasta que no tengas esa contraseña. Entonces, esa parte la vamos a ver también, ¿de acuerdo? Ok, ¿por qué únicamente tengo datos y no tengo toda la ruta? Bueno, por dos razones. La primera es porque es mucho más fácil, únicamente pongo datos y lo único que voy a hacer es que voy a concatenar ese nombre del archivo, ¿verdad? Con la ruta, ¿con qué ruta? Con la ruta en la que se encuentra mi archivo de Excel y que en este caso es en esta carpeta. Entonces, en esta carpeta yo tengo mi archivo de Excel, que el que se llama mi appconaccess.xlsm, que es el archivo con el que estamos trabajando, y tengo el de datos.mdb. Entonces, como están en la misma hoja, pues simplemente yo voy a utilizar una línea de código para crear esa parte. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Pues bueno,
en primera instancia, que acá en Excel únicamente voy a poner el nombre del archivo, ¿verdad? Y al tenerlo de esta manera, pues yo me llevo la carpeta, si muevo la carpeta a mis documentos o a descargas o me lo llevo a otra computadora, y siempre y cuando los dos archivos estén en la misma ruta, no va a haber ningún problema para que se conecten. Si yo le hubiera puesto mis documentos, y luego una carpeta y luego datos, pues la carpeta de mis documentos no va a ser la misma la mía que la que tú estés utilizando, entonces ahí vas a tener que cambiar algunos datos y todo lo demás. Para esa parte, si tú en algún momento decides cambiarlo porque lo quieres poner en otra ruta y lo quieres poner diferente, entonces ahí esa parte ya te va a corresponder, ¿no? De entrada, el archivo de la base de datos de Access debe residir en la misma carpeta en la que se encuentra el archivo de Excel, ¿ok? Entonces, hasta ahí creo que no tiene mucha ciencia lo que estamos viendo aquí, únicamente el nombre del archivo de Access con su extensión y la contraseña en caso de que la tenga. En este caso, este ejercicio o este ejemplo que te vas a descargar o que te voy a enviar por correo electrónico, sí tiene contraseña. La contraseña es mi password y ese es el que tiene, ¿no? Te voy a mostrar cómo ponérsela y cómo quitársela en el caso de que no sepas. Muy bien, entonces ya tenemos la conexión. No voy a entrar en detalle todavía con las funciones y demás, con el código. Y tengo otra hoja que se llama PS Objetos. ¿Ok? Eso de PS no es obligatorio. Bueno, en este caso es obligatorio porque las funciones están referenciadas con la hoja con ese nombre. Tú las puedes cambiar si gustas, pero en realidad es por el hecho de tener algo distintivo como para que no sea muy, para si en algún momento estas hojas las exportas a tu proyecto actual, algún proyecto que ya tengas, ¿verdad? Puede que a lo mejor tengas una hoja que se llame conexión, pero a lo mejor difícilmente vas a tener una que se llame PS conexión. Entonces, esa es la idea de agregarle un dato, anteponerle unas letras o un par de letras, ¿verdad? Para que no vaya, para que no tengas que cambiar las referencias, ya sea de tus hojas que tienes o a las hojas que vas a importar de este proyecto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué tengo en esta hoja? En esta hoja PS Objetos tengo una tabla. No es una tabla de datos, es una tabla de rango, pero es una tabla. Tengo la columna que se llama formulario. Ya te has de imaginar, si ya la estás viendo, te has de imaginar, te has de dar una idea. Tengo una columna que se llama tabla, tengo una columna que se llama título, una columna que se llama campo ID, una columna que se llama campo búsqueda y una que se llama cuadros combinados. No la utilizo en este ejemplo, pero lo voy a dejar ahí por si en el futuro lo pudiera utilizar en alguna clase futura que pueda adicionar a esta masterclass. Con eso te estoy dando ya de entrada, como que probablemente dentro de un par de semanas a lo mejor voy a adicionar una clase en la cual pueda agregar esta parte, ¿no? Entonces, eso va a ser algo extra. Entonces, formulario. ¿Qué dato necesito tener aquí? Aquí necesito tener el nombre del formulario, ¿ok? El nombre del formulario que va a trabajar o que tengo yo en mi archivo de Excel. Ok, voy a ir acá. Este formulario se llama FRM Mis Finanzas, que es el mismo que tengo aquí. ¿Ok? Luego dice, ok, ¿cuál es el nombre de la tabla? ¿A qué tabla se refiere? Se refiere a la tabla que está en Access, que es la que contiene estos datos. ¿Ok? Voy a abrir la base de datos. Mira, tengo aquí la base de datos que se llama datos.mdb y hay otro archivo acá que se llama datos.ldb. Este archivo en realidad es un archivo de bloqueo que si nunca has utilizado Access, si ya lo has utilizado, ya sabes de qué se trata. Si nunca lo has utilizado, este archivo se genera automáticamente cuando abres el archivo de Access o cuando abres una conexión. No tengo abierto Access, o sea, tú puedes decir, bueno, si no está abierto, ¿por qué está abierto? Bueno, porque lo que pasa es que como está abierta, se estableció la conexión acá, por eso es que está ese archivo está ahí bloqueado, está abierto. Voy a poner aquí cerrar con. Y voy a ver si, ahí está, ya se cerró. Entonces, lo que pasa es que cuando se abre el formulario, automáticamente se establece la conexión. En realidad la conexión la puedes establecer desde que abres el archivo de Excel. Si tu archivo lo vas a trabajar únicamente tú, si no lo vas a trabajar en un entorno de red, pues lo ideal es que lo abras automáticamente en cuanto abres Excel y que siempre esté abierta la conexión, porque de esa manera el guardado y el buscar y todo lo demás sucede en milésimas de segundo. Si lo haces de que cada vez que vas a hacer una petición o vas a guardar datos,
vas a abrir la conexión y la vas a cerrar una vez que se termina y después otra vez la vas a abrir. Lo puedes hacer de esa manera, pero seguramente el tiempo de respuesta va a ser un poco más tardado. Puedes encontrar diferencias de desde 1 hasta 3 o 4 segundos, cuando en realidad si la dejas abierta y no te perjudica en nada porque eres el único que modifica los datos, pues ni siquiera vas a sentir cuando los datos se hayan guardado o se hayan borrado. Entonces, cerré ya la conexión, voy a abrirlo, pues simplemente voy a abrir el archivo que se llama datos. Obviamente como tiene contraseña, me va a pedir la contraseña para que yo lo pueda abrir. Ok, y aquí tengo 3 tablas, como puedes ver, vuelvo a lo mismo, si no conoces el entorno de desarrollo de Access, no te preocupes, únicamente vamos a ver cosas muy sencillas, pero decirte que si en algún momento decides dar el brinco o dar el salto a Access, la verdad es que es algo muy completo, no solamente puedes crear tablas, puedes crear consultas, puedes crear informes o reportes para darles una presentación bien profesional, puedes crear también módulos de código, puedes crear formularios que la verdad, los formularios, te voy a poner también un ejemplo ahorita, que la diferencia que hay con un formulario a con un user form, que son diferentes. Los user forms que utilizamos en Excel también existen en Access, ¿verdad? La ventaja que los formularios que existen en Access, pues son formularios que se pueden conectar de manera muy rápida a su tabla y automáticamente con se me fue la palabra, con un asistente, ¿verdad? Puedes crear un formulario de manera muy rápida, o sea, como con cosa de chiste, puedes crearlo y ya puedes estar capturando información sin necesidad de una línea de código. Entonces, si esa parte nunca la has explorado, cuando gustes, date un tiempo. Si tienes el entorno de programación de Access y te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Pero bueno, vamos a lo que estamos aquí. La tabla, como puedes ver aquí, se llama TBL Mis Finanzas, ¿ok? La voy a abrir y te vas a dar cuenta que tiene una columna que se llama ID, una columna que se llama fecha, tipo, descripción y cantidad. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 columnas tengo aquí y la tabla se llama TBL Mis Finanzas, ¿ok? Entonces, esa tabla yo la voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque es la que yo voy a conectar con este formulario, ¿ok? El título de aquí no tiene nada que ver con la tabla, ¿ok? Este título tiene que ver con lo que se mira, ahorita te voy a mostrar dónde, que dice mis finanzas personales, es lo que se mira, perdón, es lo que se mira aquí, mis finanzas, aquí donde dice mis finanzas, un segundo, creo que le cambié. Bueno, ahorita vamos a revisar esa parte, pero esta parte es esta parte de acá, ¿no? O sea, es la parte del título, va a ser para que nosotros lo pongamos ahí. Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a cambiar. El campo ID, este campo se refiere, ¿ok? Se refiere al campo que va a ser nuestro ID. Este campo, si te fijas, acá abajo dice nuevo, porque es un campo autonumérico. Ahorita cuando desarrollemos una tabla nueva te voy a mostrar cómo se genera, ¿verdad? Pero yo tengo que indicarle ¿por qué? Por cuestiones de la función que vamos a utilizar lo necesitamos. Y la parte en la que dice campo de búsqueda, que en este caso es descripción, es este campo de acá, es porque el campo es en el campo que vamos a realizar la búsqueda. Ahora, ¿qué pasa si yo no defino nada aquí? Por ejemplo, descripción. Si yo lo quito, si yo quito el campo descripción, mira cómo ya no me aparece el buscador. ¿Por qué? Porque únicamente me va a aparecer si yo tengo un dato, un campo definido acá, y yo puedo poner el nombre del campo el que yo quiera, siempre y cuando sea obviamente un campo que exista en mi tabla, en este caso el ID, la fecha, el tipo, la descripción o la cantidad. Hay que tener obviamente cuidado, ¿verdad? Si es un campo del tipo texto, si es un campo de tipo numérico, si es un campo de tipo fecha, cada uno tiene su chiste, cada uno es diferente su configuración en la función, lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, esta es la información que tenemos aquí de la tabla. No voy a entrar todavía en detalle del diseño, no la voy a ver todavía ahorita, lo voy a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero simplemente es esta parte. Entonces, mis finanzas, la tabla mis finanzas, ¿ok? Es la que está conectada, le voy a decir que no, es la que está conectada con este formulario.
Entonces, cuando yo abro este formulario, automáticamente se crea la conexión con la tabla, ¿verdad? Y me permite ver los registros. Esto no es algo nativo, no es algo que el formulario de Excel haga por sí solo, ¿verdad? No es como que tenga una parte en la que diga, a ver, ¿qué tabla vas a utilizar de Access? Ponla aquí y automáticamente yo voy a hacer todo. No, no funciona de esta manera. Por eso es que, para eso es esta clase y para eso es esa función que que va incluida, que es la función prácticamente que es la que vale la inversión de esta masterclass, pero que te voy a enseñar a utilizarla, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hace nuestro formulario, ¿no? Como decía, aquí tengo 5 campos, pero bien puedes tener 20, 30, 40. Entonces, vamos a ver ahorita cómo es que tenemos que conectar, la parte de la conexión ya la vimos, simplemente yo pongo esto aquí. Si tú tomas como modelo o como base este archivo para hacer tu proyecto, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, únicamente crear tus tablas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un inventario. Tus tablas de proveedores, de clientes, crea tu tabla de entradas, de salida, creas cada una de las tablas, creas cada uno de los formularios que simplemente lo tienes que importar. Bueno, en realidad no lo tienes ni siquiera que importar. Mira, hasta ese detalle he considerado, ¿verdad? Y ni siquiera tienes que hacer ir a importar el formulario, simplemente con hacer clic en este botón que tengo aquí, aquí donde dice formulario, en este icono que tengo, donde tengo el apuntador, al momento que tú hagas clic ahí, automáticamente se va a importar y se le va a agregar el nombre a ese formulario para que no tengas que batallar. Entonces, por eso digo, he cuidado hasta el más mínimo detalle con esta masterclass para que de verdad te sientas en confianza, que te sientas arropado, que te sientas que de verdad te queremos y que siempre tratamos de darte cosas, clases, ¿verdad? Que sean que sean de mucho provecho. Obviamente, hay algo que siempre recalco y me gusta ser muy, muy reiterativo en eso. La práctica hace el maestro y conforme vayas practicando o entre más practiques, mejor vas a dominar el tema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la parte que sigue, que es la parte de ver ya crear un formulario nuevo, crear una tabla nueva, echarlo a funcionar, y después de eso vamos a entrar a ver, a realizar cada una de las funciones. ¿Ok? Entonces, eh, voy a dejar esta parte hasta aquí y vamos a continuar. Vamos a continuar en la siguiente clase. Vamos a continuar en la siguiente clase. Vamos a ver esa parte de cómo crear una tabla nueva, ¿verdad? Vamos a tomar ese pequeño tiempo para los que nunca hayan trabajado con Access o nunca han creado una tabla. Vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos para hacer esa tabla, un par de tablas, crearlas, explicar más o menos rápido el tipo de campos que podemos utilizar y las propiedades que debemos de manejar y después de eso, crear ese formulario, enlazarlo, capturar unos cuantos datos, ¿verdad? Trabajar con ellos y ya la parte que siga, ¿verdad? El cómo hacer crecer esa aplicación y todo lo demás, pues va a depender de cada quien, ¿no? Pero entonces, acompáñame en la siguiente clase para que podamos ver la parte esa de crear una nueva tabla, crear, importar un nuevo formulario de la plantilla que ya tenemos ahí, que también vaya entre los archivos y que la podamos personalizar para empezar a trabajar con ella. Hasta la próxima.